Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal Didáctica Mir. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio para el examen de admisión o de promoción en la educación básica. Y les traigo un tema bastante interesante. Ya desde hace tiempo tengo en la cabeza esta cuestión acerca de la nueva escuela mexicana, qué es y cómo se ha ido construyendo al paso del tiempo. Bueno, pues veamos, por ejemplo, que este modelo de la nueva escuela mexicana aún está en construcción, porque se trata de diversos aspectos, como lo indica aquí, el pedagógico, el plan de estudios, de gestión y hasta lo laboral. Pues bien, comencemos. Vamos a darle. Bien, hay una página en la cual se habla acerca de la nueva escuela mexicana. Si usted gusta abordarla, realmente falta que la actualicen. Cuando recién empezó esto a principios del ciclo escolar 2019-2020, ahí está la página. Si le gusta checar, realmente es poco comparado con lo que he investigado, pero puede usted ir viendo al respecto. Bien, aquí abro las cortinas para mostrarles este pequeño esquema sencillo de lo que yo he estudiado, considerado que implica toda la construcción de un modelo educativo. Primeramente, aquí en la parte superior izquierda vemos que se hace una consulta ciudadana a un amplio sector de la sociedad para identificar cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades que existen de formación de maestros, de materiales, etcétera, de calidad, etcétera. Después, todo esto debe llevar a un acuerdo político de uno o varios partidos que se firma para que posteriormente se pueda hacer una reforma constitucional, típicamente al artículo tercero, y modificar o generar las leyes secundarias. En cuanto al contenido de un modelo educativo, debe de incluir cuáles son los fines de la educación. Como veremos durante la presentación, esto ya lleva tiempo que se ha pensado así, hace como unos 30 años de eso. Es muy importante pensar o preguntar a la sociedad cuáles son los mexicanos que necesitamos o requerimos formar. También dentro del modelo educativo pues están los diferentes elementos del sistema educativo nacional, los maestros, los materiales, los métodos, la forma de gobernar el sistema educativo, la equidad, la inclusión, todos estos elementos que se conjugan y cómo deben de organizarse para mejorar la calidad de la educación en México. Dentro de ese modelo está por ahí lo que conocemos como el perfil de egreso. También, por supuesto, está lo que los maestros, ¿verdad? Conocemos más bien el plan de estudios. Aquí en la parte de abajo, el plan y programa de estudios. Yo la verdad, pues es hasta ahí donde me quedaba. Desde siempre solamente checaba ese detalle y solamente hasta hace, pues, relativamente pocos años me he puesto a checar un poquito más, como por ejemplo el perfil de egreso y los principios pedagógicos. Y ya después está la implementación donde nos ofrecen una guía del maestro, donde ahí está un enfoque didáctico para abordar la asignatura, sugerencia de planeación, evaluación, orientaciones didácticas. También están los libros de texto de las editoriales. En el caso de secundaria, pues son diversidad de editoriales y uno checa cuál es la que más le conviene. Y materiales para la biblioteca de aula, la biblioteca escolar, que sobre todo eso lo veo mucho en lo que es preescolar y primaria. Ya en secundaria, pues si acaso la biblioteca escolar y con eso, ¿verdad? Con eso es suficiente. Y por supuesto, una parte que quise dejar aquí es el fomento de las tecnologías de la información. Eso nos corresponde a nosotros como maestros, pero bueno, en el caso del sistema educativo nacional es cómo hacer llegar estas tecnologías. Estamos pasando por una situación especial actualmente y vemos cómo la tecnología limita o ayuda a que se siga dando el proceso educativo actualmente. Así que tengamos presente este diagrama, ¿verdad? No digo que sea perfecto, pero es un diagrama que nos puede orientar para ver todo lo que implica un modelo educativo desde antes y actualmente. Quiero abordar un poco de la historia de estos últimos 30 años más o menos, de cómo es que se ha dado lo que viene siendo la educación y modelo educativo aquí en México. Yo soy profesor de 2004, así que trataré de, en base a lo que he investigado, hablar un poquito acerca de esa educación desde 1990 más o menos. Pues aquí lo puede usted checar, no se lo voy a leer, quiero que este video sea más ágil,
Pero usted puede ver aquí cómo desde un acuerdo del Nacional para la Modernización Educativa, el cual fue una exigencia de organismos internacionales presionando a México y otros países para que le entraran a esta situación de la globalización, hasta pues el nuevo acuerdo educativo, el cual se generó el año pasado, en el 2019, y que pues ya finalmente fue registrado en las leyes secundarias. ¿Ok? Pero siempre se empieza con una consulta ciudadana para llegar a un acuerdo y luego a las leyes. Por lo general así ha sido. Bueno, un poquito de historia nada más. Anteriormente en el 73 estaba la ley Federal de Educación. Esta ley ya está derogada hace mucho tiempo. Y aquí me dicen que en el 77 con López Portillo se hizo el primer diagnóstico del sistema educativo mexicano. Ya sería hace más de 40 años. Y bueno, este diagnóstico se está haciendo pues prácticamente cada sexenio. Y aquí además están comenzando a revisar de manera permanente los planes y programas de estudio, así como por supuesto los libros. En el sexenio de 1900, bueno, de 82 a 88, se presentaron 6 objetivos de educación, aunque hubo por ahí una crisis económica que afectó pues a mucha población, ¿verdad? A mi familia en ese entonces, cuando yo estaba apenas un bebé, y pues no se pudieron llevar a cabo todos estos planes. Pero fíjense cómo la cuestión de la calidad ha estado pues desde siempre, ¿ok? Términos como calidad, equidad, la cuestión de revalorizar al maestro, eso no son cosas nuevas, ¿ok? No es una crítica, más bien es que me he dado la tarea de investigar al respecto y pues por supuesto no podemos esperar que una situación de un país tan grande como México se vaya a resolver en 10, 20 o 30 años, sino que más bien pues serían generaciones, ¿verdad? Diversidad de generaciones una después de otra para ir mejorando al país. Ahí también se veía la cuestión de regionalizar la educación básica y la normal. Además de hacer la educación un proceso más participativo en la actualidad con esta situación de contingencia, pues la verdad que los padres de familia le entraron más a la cuestión de la educación. Bien, pues en el 89 hubo una Comisión Nacional para la Consulta sobre la Modernización Educativa. Esa es una consulta nacional, empezó a principios de año para pues indagar cuáles eran las necesidades, cuáles eran los problemas que había en aquel entonces, donde la primaria pues había así una gran cobertura, por así decirlo, una gran cobertura, sin embargo las cuestiones de calidad no estaban al 100. Y bueno, ¿quiénes participaron en el proceso? Chequé, bueno, pues participaron maestros en servicios, directivos escolares, los especialistas en educación, los investigadores, padres de familia, organismos sociales, los políticos, los gobernadores, el CENTE, y hubo diferentes foros municipales, regionales, distritales y especializados y se captaron más de 65,000 propuestas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque estos procesos se va a ir repitiendo, si no cada sexenio, pues cada determinado tiempo, cada 12 años, cada sexenio, se va a ir repitiendo en nuestro país esta situación de consulta. Debo decir que al principio pensaba yo, bueno, ¿para qué hacen la consulta si los problemas son iguales? Pero no, debo reconocer que estaba equivocado porque es importante escuchar a la sociedad, es importante escuchar a los maestros, a los padres de familia, a los especialistas, es importante ver cuál es la realidad actual, tal vez no ha cambiado tanto, pero es importante conocer la voz de todos los que estamos involucrados en este proceso de la enseñanza. ¿Vale? Entonces no es pérdida de tiempo participar en esta cuestión de los foros. Yo iba a participar en uno, pero dije, no me animé a participar, para no incumplir con ciertas responsabilidades que tengo en el colegio. Bueno, aquí podemos ver cuáles eran las necesidades de ese plan que se iba a llevar a cabo, es elevar la calidad de la educación primaria, lo que se le llamó la modernización educativa, elaborar nuevos programas de estudio, se iban a reformular los contenidos y se iban a articular los contenidos de preescolar, primaria y secundaria. ¿Ok? Recuerden muy bien la reforma de 2011, cómo se trató de articular la reforma integral de la educación básica, articular pues preescolar, primaria y secundaria. Pues aquí en el 90-92 también se pretendía esa cuestión de articular estos niveles porque cada quien trabajaba por su parte, preescolar trabajaba por su parte, primaria por su parte y secundaria por
por su lado también. También se quería revertir los índices de reprobación, proveer de más y mejores materiales didácticos, entre otras cuestiones. Y lo que se llamó federalizar la educación, es decir, darle la autoridad, ¿verdad? Para que cada entidad federativa administrara la educación. Fíjense que estuve investigando y me encontré con algo que se llama, el Programa para la Modernización Educativa, ¿verdad? Y otro documento que le voy a mostrar ahorita. Y aquí aparecen cuáles son las cuestiones que aborda, ¿verdad? Que es la educación básica, actualización del docente, educación para adultos, media superior, sistemas abiertos y evaluación educativa. Me llama la atención aquí la cuestión de la tecnología para llegar a comunidades. Esto de la telesecundaria, por ejemplo, que no voy a hablar de la telesecundaria en este video, pero me llama mucho la atención cómo se ha usado la tecnología para llegar a otros lugares. Aquí aparece una liga abajo si gusta usted checar acerca de esta información del programa para la modernización educativa. Aquí le aparece alguna información si la quiere checar. Vamos a continuar. Le puedes poner pausa al video, correcto. Aquí aparece un poquito más sobre, pues sí, fue una reforma. Y fíjense que se parece mucho a esta reforma que, no a esta actual del 2019, sino a la del sexenio anterior, porque se llevaron a cabo varias cosas. Bien, entonces aquí está. El programa fue promovido por el gobierno federal, ¿sí? Fue en el año 89, 90, y no fue sino hasta el año 92 cuando se llegó un acuerdo entre el gobierno y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para modernizar la educación básica. Y pues aquí están los puntos de ese acuerdo famoso: incrementar la permanencia en el nivel primario y la cobertura de preescolar y secundaria, actualizar planes y programas de estudio, reconocer y estimular la calidad del docente, entendida como su preparación para enseñar, es decir, pues poder darles incentivos a los docentes. Ahí se creó lo que es la carrera magisterial, que ya no está de esa manera. Fortalecer la capacitación y actualización permanente. Ahí sí, yo aquí tengo unos libritos de capacitación tanto para primaria como para secundaria. Ya he leído varios artículos al respecto y es increíble, les comento cuánta historia tenemos aquí en México de capacitación. De verdad que ha sido un esfuerzo grande el que se ha hecho, sin duda, maestros muy destacados que han pasado por las aulas. Mi maestra yo en estas fechas, más o menos 93, estaba ingresando a la secundaria, y mis respetos para mi maestra de matemáticas, también la maestra de geografía, en fin, muchos maestros excelentes. Marcó un hito esto de la federalización educativa. Aquí nos habla acerca de que se quiere elevar la calidad del plan de estudios, y aquí hay un documento que me pareció bastante interesante de aquel entonces que se llama Perfiles de desempeño para preescolar, primaria y secundaria. Usted lo puede buscar en internet y lo puede descargar. Yo lo leí un poquito, ya estaba preparando toda esa presentación y lo leí un poquito y lo incluí. Y este documento de lo que habla es algo así como qué se espera de un niño, niña, adolescente, de un párvulo pues de preescolar, niño, niña de primaria y adolescente de secundaria. ¿Qué se espera que haga en la sociedad? ¿Sí? Entonces no se trata aquí de cuáles son los contenidos básicos, aprendizajes esperados, aprendizajes clave. Tampoco se trata de un perfil de egreso, sino que más bien es para qué enseñamos. Eso es lo que responde este documento, que yo le invito a usted a que lo cheque. Yo sé que pues va usted a prepararse para un examen de admisión, pero por lo mismo es importante apasionarse y poder documentarse de cosas del pasado también. Entonces, ¿qué se esperaba acerca de la niñez y la adolescencia hace 30 años? En este documento lo puede checar en ámbitos como el desarrollo personal, el económico, científico, tecnológico y cultural. Y además, por si fuera poco, también nos habla algo del desempeño docente. Increíble, en este documento de hace más o menos 30 años nos habla qué se espera de un maestro. Bueno, se parece algo así como estándares curriculares, como estándares del desempeño docente, ¿ok? Pero en el caso de los niños va más allá de un perfil de egreso para
colocarse como cuál es el fin de la educación, para qué se espera, cuál es su desempeño, su actuar, su sentir, sus actitudes en la vida cotidiana. Interesante, le invito a que le podamos echar una leída. Bien, también en aquel entonces, hace como 30 años, pues había lo que era un nuevo modelo educativo. Cada vez hay nuevo modelo educativo y este es el nuevo y este es el nuevo. Bueno, pues en aquel entonces, hace 30 años, se sacó un nuevo modelo educativo. No encontré ese documento. Si alguien me dice, no he podido encontrarlo. Pero sería interesante, ¿sí? Entonces chequen cómo se va de una consulta ciudadana, luego se pasa a lo que viene siendo un programa, en este caso propuesto por el gobierno federal, pero en algún momento pues hay lo que viene siendo un acuerdo entre diferentes representantes de maestros, del gobierno, sociedad civil, etcétera, ¿ok? Y pues en el Inter se debe de poner lo que viene siendo un modelo educativo. Bueno, este modelo fue elaborado por Consejo Nacional Técnico de la Educación, que ya no existe, ¿ok? Pero en aquel entonces fue elaborado por ellos. En el 93 se crearon los planes y programas de estudio. Aquí, por ejemplo, está lo que viene siendo el plan de 1993 para secundaria, pues también se hizo para primaria y para secundaria. Y le di una checadita. Aquí lo que me parece interesante es que estos planes pues se elaboraron casi al final del sexenio y si ustedes se dan cuenta así ha sido muchas veces, ¿sí? Así ha sido para preescolar, para secundaria, para primaria y para todos. La Rieve en el 2011, lo que pasó el sexenio anterior, pero lo que pasó aquí es que estos planes siguieron vigentes. Se pusieron en planes de estudios casi al final del sexenio, pero continuaron y continuaron durante más de un sexenio. Seguramente muchos maestros que me estén escuchando han de valorar mucho estos planes de estudio que vinieron con una capacitación tremenda vinculada y también con un reconocimiento del maestro en la parte económica, entre otras cuestiones más. Pues qué bueno que este plan sí se mantuvo durante muchos años, digamos como 10 años o más. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, sigamos adelante. De lo que se trató más que nada en ese plan es de fortalecer ciertos contenidos básicos. Anteriormente habían tratado con otro tipo de cuestiones. En el caso de matemáticas era, por ejemplo, la matemática moderna con la lógica de conjuntos y ese tipo de cuestiones. Total que regresaron a Back to the Basics. O sea, regresar a contenidos básicos como son la lectura, la escritura, el cálculo escrito, poder resolver problemas, el civismo, la historia, contenidos básicos. A eso le apostaron en aquel entonces y yo creo que con justa razón, dadas las necesidades que tenemos aquí en México, de la comprensión lectora, de las matemáticas, ¿verdad? ¿Para qué andar ambicionando con cosas más allá? Sino simplemente ver las necesidades. Y eso fue lo que pasó. Se hizo una consulta, se vio las necesidades y se reformuló el programa de primaria y secundaria con contenidos básicos de manera articulada. Después de todo este asunto, vino una reforma para lo que viene siendo el artículo tercero. A mí lo que me llama la atención de esa reforma de hace 30 años es que empezó con consulta y todo esto y la reforma en el artículo tercero pasó casi al final. ¿Sale? Consulta, acuerdo, qué se espera de los mexicanos, modelo educativo, planes de estudio, todo como que me da la impresión, ¿verdad? Que fluyó así de esa manera y al final le pusieron su sellito, ¿verdad? Que es el cambio constitucional al artículo tercero, que básicamente pues no fue nada de poca cosa, porque ahí le incluyeron el derecho a la educación. Dice en el 93, todo individuo tiene derecho a recibir educación. Ya luego le metieron, ¿verdad? Más recientemente una educación de calidad, ¿verdad? Ya luego más recientemente se lo quitaron, en fin. Pero tiene ese derecho a recibir la educación y mete la secundaria como parte de la educación básica con que es obligatoria. Bien, cuestiones como aprender a aprender no son nuevas. Sale un modelo educativo en el 2017, 2016 y andan con cuestiones como que aprender a aprender es la onda, perdón por la expresión, o lo novedoso. La verdad que no. Eso
ya desde el plan de 93 y desde antes se venía señalando. Por ejemplo, era necesario que los estudiantes aprendieran de manera permanente, aprender de manera permanente para incorporarse de manera responsable a la vida adulta y al trabajo productivo. ¿Ok? Aquí también dice que les permitan aprender permanentemente y con independencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana. En aquel entonces también la cuestión de los conocimientos, habilidades, actitudes se reformuló de tal manera que primero estuvieran las actitudes, después estuvieran lo que viene siendo las habilidades y luego estuvieran los conocimientos. Aquí, por ejemplo, tengo este librito que es Secuencia y Organización de Contenidos de Matemáticas de aquel entonces, y con este empecé yo a dar clases allá como por el año 2003. Di mi primera clase en una escuela pública, porque un maestro se lastimó un pie y me dio una oportunidad, y ahí fue donde me di cuenta que me gustaba. Pero aquí podemos ver que los conocimientos los pone al último y primeramente pone las actitudes y las habilidades. ¿Ok? Bien, todo este tipo de cosas pues han estado ahí, ya llevan décadas, casi 3 décadas, toda esta cuestión del aprender a aprender, de poner las actitudes en primer lugar. Y pues como les comento aquí, cuáles eran los contenidos básicos, pues es la lectura, la escritura, resolver problemas, la comprensión de fenómenos naturales, aquí conocer sus derechos, sus deberes, y pues también meter la cuestión de las artes, el ejercicio físico y lo deportivo. ¿Sí? Cuestiones de contenidos básicos, no se llamaban aprendizajes esperados ni aprendizajes claves, se llamaban contenidos básicos. Y en secundaria también, ahí lo puede ver, lo puede tomar una captura de pantalla, de tener el video de todo lo que se requería en secundaria. Una de las cosas que me llamaban la atención es que metían la cuestión de la tecnología y la orientación educativa para las cuestiones de vida, de a qué te ibas a dedicar, o la sexualidad, o ese tipo de cuestiones que se manejan en secundaria, que tenemos inquietudes. Bien, sigamos adelante. En ese plan y programa de estudio se tomaban en cuenta las ideas previas, se manejaba mucho lo que es el aprendizaje significativo. Mi maestra de secundaria de matemáticas era una experta en manejar las ideas previas. Siempre que comenzaba una clase, comenzaba a partir de lo que nosotros nos gustaba, lo que nosotros sabíamos al respecto. Experta, la maestra que yo tuve, la maestra Elizabeth Guerra, en la Federal 1. Venía también el enfoque didáctico, me estoy refiriendo aquí a este plan, ¿verdad? Venía el enfoque didáctico de manera general, sí, de manera muy general. Venía acerca en el caso de matemáticas se trataba de resolver problemas, pero la verdad no, a mí no me caían 20, y menos no soy normalista, así que yo me enfocaba nada más a la parte de cuáles eran los contenidos ahí, los temas que había que dar. Bien, pues vamos a continuar. Ahí está la estructura. En aquel entonces era por áreas, matemáticas era por áreas, no era por ejes temáticos, sino que era por áreas. Español sí era por ejes, ¿ok? Y en el 2000 español tuvo un cierto ajuste curricular. O sea, si usted es español, pues ya debe de saber estas cuestiones, ¿verdad? En el 2000 hubo un ajuste curricular en el caso de español. En algunas materias había sugerencias de evaluación, había un programa de estudio escolar por cada grado, y las sugerencias didácticas no venían en este plan y programa de estudio, pero venían después. Por ejemplo, pues en matemáticas venía el fichero de actividades didácticas, y pues aparte, como les digo, también estaba esta que está aquí, secuencia y organización de contenidos. Había también un libro de maestro para matemáticas. En fin, sí, la verdad que sí había bastantes apoyos, que yo al principio pues me comí el libro del maestro, uno amarillito de matemáticas, entre otras cuestiones. Bien, sigamos adelante. Ya se manejaban algunos destellos sobre competencias, la competencia para usar el español de forma oral y escrita, la competencia política en la parte de historia, en la lengua extranjera, pasar de una competencia lingüística a una competencia comunicativa, es decir, de gramática, de la correcta a manera de hablar, de escribir, todo perfecto, todo estructurado, sintaxis, no, más bien a los usos sociales del lenguaje, que es a lo que evolucionó en el caso de la materia de español. E insisto,
la educación a distancia ahí estaba latente, ahí estaba haciendo presencia en secundaria también para llegar a comunidades no tan accesibles. Entonces, vamos a continuar. Si gusta usted, ahí le puede tomar una fotito por ahí, una captura de pantalla. Entonces, reforma de 1993. ¿Nos suena familiar? Habla acerca ahí de renovar los libros de texto gratuitos, porque por cierto, déjele digo que los libros de esa generación del 92 y 93 eran muy didácticos, no me dejarán de mentir. Los libros anteriores, sí, yo los he checado en caso de matemáticas con buenos ejercicios y todo, ¿verdad? Los temas, pero hubo un cambio, hubo un gran cambio en la didáctica de los libros a partir de ese entonces. Si usted checa los libros, no me dejará mentir y pues si gusta puede darme su opinión al respecto. Bien, también se habla de revalorizar al maestro, dar mayor apoyo a ciertas regiones con deficiencias, con rezago, ¿ok? Y federalizar la cuestión de la educación. Bien, pues vamos a dar un brincote ahí de más o menos 10 años a lo que se llamó el compromiso social por la educación. Esto no fue una reforma educativa, repito, no fue una reforma educativa, pero pues se trata de un acuerdo, un pacto, ¿verdad? Por así decir, para poder mejorar la educación. En ese año también la educación preescolar se incluyó como obligatoria. Bueno, pues este compromiso fue suscrito por las autoridades federales y locales. Fue una iniciativa ciudadana con la representación de un grupo de investigadores y académicos de todos los sectores. Participaron, dice, 88 personas y 38 instituciones. Son los fundadores del Consejo Nacional. Bien, entonces todos unidos con una misma visión que es la educación es tarea de todos. Entonces ya empezaron un poquito más a participar diferentes secciones de la sociedad, ¿ok? En este compromiso social por la educación en 2002. Los propósitos, dice, ¿verdad? Impulsar el desarrollo armónico e integral del individuo y de la comunidad. Esta palabrita de integral ya está desde el 81, o si no es que desde atrás, ¿sí? Esta cuestión de desarrollo integral ya está desde antes. Y necesario contar con un sistema educativo de calidad, reconocer que los enfoques centrados en el aprendizaje y la enseñanza inciden en que el alumno aprenda a aprender. Eso sí, sí, la verdad que yo, por ejemplo, en aquel entonces, yo, en mi experiencia personal, pues la verdad que enseñaba, enseñaba. Ya luego metí las TIC, pero seguía enseñando, ¿de acuerdo? Entonces, sí era necesario dar mayor lugar a que el alumno participe. Yo sí que viví ese proceso y a veces de manera dolorosa por no lograr los aprendizajes en mis estudiantes. Y bueno, formar ciudadanos que aprecien y practiquen los derechos humanos, no solamente alumnos o estudiantes, sino que ir más allá a formar personas y ciudadanos. Bien, hay una página que hay por ahí, si gusta checarla, se llama Compromiso por la Educación y pareciera ser que tiene algo que ver con esta cuestión. El programa de preescolar 2004. Entonces a partir de aquí vámonos un poquito más ágil y veamos ciertos reformas y ciertos acuerdos que se han dado, todo en miras para llegar a la cuestión del nuevo modelo educativo. Quiero decirle también que cuando yo hice el examen para ingresar a la educación básica, yo me leí los programas, todos los programas de estudio, yo me los leí. Para mí era muy importante. Profe, ¿por qué tan exagerado? Bueno, lo que pasa es que como no soy normalista, entonces necesitaba yo tener una base. ¿Y qué mejor base en este caso que pues los modelos educativos anteriores, los planes y programas de estudio anteriores? Esto no se hace de la noche a la mañana, esto no es algo nuevo, sino que se ha forjado a través de las décadas. Así que es bueno checar eso. Bueno, igual aquí viene que todo hubo un proceso, ¿verdad? Ya me quedó claro ese que para cada forma, en este caso fue de la educación preescolar, hay todo un antecedente, ¿no? Una consulta. Y pues me voy a ir más que nada a esto. Fíjense que este fue el primer programa, si no me equivoco, que estuvo fundamentado en las competencias. Ese fue el primer programa. Todo el programa estaba basado en el desarrollo de competencias. Ya en el plan 93 ya se venía hablando muy poquito al respecto, ¿verdad? Sí, no era parte del discurso ni político ni pedagógico, sí, pero ya se venía
hablando al respecto acerca de los pilares de la educación, pues ya se pone lo que son las competencias. Aquí le dejo este diagramita para que vean cómo están las competencias, principios pedagógicos y formas de trabajo y evaluación. ¿Ok? También algo importante es que la organización del programa está en campos formativos. Ahí empieza el campo formativo, por ejemplo, de pensamiento matemático, lenguaje y comunicación. Ahí empiezan esos campos formativos, como puede ver, por ejemplo, bueno, en mi caso matemáticas, pensamiento matemático. Ahí está también el campo de exploración y conocimiento del mundo. Y eso es una manera de organizar lo que viene siendo los contenidos básicos y los aprendizajes a través de los campos formativos. En mi opinión, me ha servido mucho el entenderlo así para tener una visión amplia acerca de cómo organizar el conocimiento y las habilidades y las actitudes. Aquí está también algo pues novedoso, posiblemente, que son los principios pedagógicos. Usted que va a presentar el examen para ingresar pues, a la escuela pública, o si es maestro en el colegio y quiere saber más, es importante que leamos cuáles son los principios pedagógicos. Están presentes pues ya en el plan 2011, en el plan 2017, pero desde 2004 ya estaban ahí figurados los principios pedagógicos. Bien, también en el 2005 salió una propuesta educativa multigrado. Si no me equivoco, ya hay una más reciente en 2018 y hasta a los estados también han sacado propuestas. Conocí a unos maestros en unos cursos que he tomado sobre, ¿verdad?, de matemáticas, y la verdad es que es ardua la labor que tienen ahí en multigrado y manejan bastantes estrategias didácticas ellos. Entonces yo sugeriría la parte esta, la parte 8, donde dice estrategias básicas de enseñanza de las asignaturas, que le pudiera echar una leidita a la asignatura que usted da. ¿Sí? Yo matemáticas, tal vez usted quiera darle una leidita a la parte de historia, a la parte de formación cívica y ética. Sí, yo le sugeriría que checara esta parte. Entonces se llama Propuesta Educativa Multigrado en el 2005, algo así como un plan y programa de estudio de multigrado. ¿Ok? Aquí está la parte 8. Aquí seguramente están con problemas de conteo, resolviendo problemas a través de la estrategia del conteo. Y pues aquí vienen algunas estrategias básicas en matemáticas, ¿no? Usando juegos, cálculo mental, etcétera. Entonces adelante yo rescataría eso, de esa modalidad educativa de multigrado. Bien, vamos ahora a la reforma, a otra reforma. Ya pasamos por la reforma del 93, que fue para primaria y secundaria. No estoy seguro si también fue para preescolar. La del 2004 fue para preescolar y la de 2006 fue para secundaria. Con esta, bueno, con esta me tocó mi primera reforma. Con esta reforma me tocó mi primera experiencia en el cambio curricular a mí en lo personal. Que de un año para otro me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no va a ser este plan, ¿sí? Ya no va a ser este plan, sino que ahora pues va a ser este. Va a ser este que está aquí, ¿ok? Les confieso que yo no me llamaban la atención ni las competencias, ni los principios pedagógicos, ni el perfil de egreso, ni las características del plan, ni la atender la diversidad, la inclusión. No, nada de eso, nada de eso. Aunque sí le echaba ganas a la cuestión de la tecnología, sí usaba la tecnología para favorecer la enseñanza. Pues sí les comparto mi ignorancia al respecto en aquel entonces, e invitarles a que cuando venga un plan y programa de estudio, pues realmente lo chequemos todo y no nos quedemos ahí, sino que también chequemos el modelo y no nos quedemos ahí, sino que vayamos y también estudiemos cuáles son el perfil de egreso y cuáles son los mexicanos que se quieren formar. Una leidita, no que mal, no digo que se vaya a hacer de memoria, ¿verdad? Pero una leidita y subrayar aquellas partes importantes. Ok. Bien, no fue sino hasta 2011 bueno, 2013 cuando empecé realmente a estudiar. Bueno, la reforma del secundaria 93 dice que puso énfasis en el desarrollo de habilidades y competencias, bueno, contenidos básicos para seguir aprendiendo. Impulsó programas para apoyar la actualización, ya lo hemos hablado, ¿sí? Aquí les digo, tengo unos libritos para primaria y para secundaria de matemáticas, muy buenos. Son un compendio de artículos didácticos. Y hizo mejoras en la gestión escolar,
el equipamiento audiovisual y bibliográfico, sí, es cierto, hay varios libros de rincón para diferentes niveles de lectura, desde los más chiquitos hasta los más experimentados, y también está lo que fue el programa Enciclomedia. Bueno, era como una especie de enciclopedia en un CD. En el 2006 pues ya se le dio continuidad y empieza a aparecer lo que viene siendo el perfil de egreso. ¿Okay? Hace su aparición, el perfil de egreso, cosa que no aparecía de manera tan explícita. ¿Okay? Recordemos que los perfiles de desempeño iban más allá que un perfil de egreso. Era algo así como qué mexicanos queremos formar. Bien, entonces vamos a continuar. Y aquí vienen, ¿no?, algunos rasgos deseables del egresado: que utilice el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez, adecuadamente, emplee la argumentación y el razonamiento, analizar situaciones, selecciona, analiza, evalúa y comparte información. Eso sobre todo pues en la generación del digital, ¿verdad? Esto es muy importante, saber discriminar la información. Y así, entonces nosotros con que identifiquemos de qué manera podemos contribuir desde nuestra materia, con eso está muy bien. En matemáticas, por ejemplo, es importante que el alumno pueda comprender lo que lee y también que sepa identificar problemas y saber proponer diferentes soluciones. ¿Okay? Identificar problema, poder argumentar su solución, ¿verdad? Y darle solución al problema. Hay otros. Yo le invito pues que cheque el perfil de egreso actual, ¿verdad? El perfil de egreso actual, le dé una checadita por si no lo hemos hecho. También se manejan lo que son las competencias para la vida. Eso desde el plan 2006 vienen las competencias para la vida, aunque les digo que los pilares de la educación ya están pues desde el 94 más o menos, y pues se concretan en lo que son las competencias para la vida. Competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad. Que todas son competencias para la vida que de una u otra manera nosotros las debemos de desarrollar a lo largo de la educación básica. Estas de ninguna manera son para desarrollarse en un contenido de una semana o en un bloque o en un periodo de 3 meses, ni siquiera durante un año, ni tampoco durante un nivel educativo, sino que es para desarrollarse en el transcurso de toda la educación obligatoria. En este caso sería pues desde preescolar hasta lo que es educación media superior. Bien, también se manejan desde el plan 2006 conceptos como la interculturalidad. La verdad que pues yo no he trabajado así con escuelas con tanta diversidad, pero sí de repente veo que en una escuela secundaria llega una señorita que es del sur y que pues tiene cierto tono de piel, y que en el día del estudiante llega con una vestimenta pues a su gusto, y que desentona con los demás. Entonces es importante que aprendamos a respetar esas diferencias, a valorarlas, ¿sí? Esos atuendos muy bonitos, esos bordados, aprendamos a valorarlas. Y pues en el caso de los muchachos pues es muy sencillo, es muy fácil discriminar a otros porque son diferentes. Sí, pensar que todos son de esta ciudad, todos son de cierto estatus social, y cuando ven a alguien diferente, que está gordito, no sé, yo estaba gordito cuando estaba en la secundaria, pues ya pueden hacerle. Hay gente que hasta ve fuchi, una chava, yo estaba gordito en la primaria también, y pues no me quería dar la mano para el baile. Puras cosas de ese tipo, ¿no? Entonces es importante aprender a respetar la diversidad. En otra ocasión, cuando estaba niño, también llegó un compañero que estaba lastimado y pues con muleta, y nosotros nos reímos. La verdad estuvo muy mal, no sé, éramos niños, no sé. La verdad que necesitamos aprender a valorar, a respetar ese tipo de cuestiones, ¿no? Gente con discapacidad, gente con, con diversidad, vamos, ¿no? Diversas culturas del sur, del norte, etcétera. Bien, entonces este tipo de cuestiones empezaron desde el plan 2006, el énfasis en las competencias. Desde entonces se maneja lo que son los aprendizajes esperados. No sé si de 2004, pero sí seguramente de 2006 se manejan los que son los aprendizajes esperados hasta la fecha, ¿eh? Ya llevamos ahí 14 años. También se incorporan lo que es temas de la transversalidad, pues temas que se abordan en más de una asignatura.
Eso en el caso pues de ciencias, por ejemplo, de español, de ciencias y de matemáticas y de diversas asignaturas se debe de abordar, ¿verdad? Temas como educación ambiental, la formación en valores, educación sexual, equidad de género. ¿Ok? En fin, aquí hablamos un poquito de la diversidad, lo que les comentaba, ¿verdad? El reconocer, el valorar y el atender. ¿Verdad? Primero darnos cuenta que hay diversidad. Como le digo, a veces en una ciudad tal vez donde pues todos tienen, no sé, muchos tienen carro, muchos tienen manera de hacer las cosas, a veces tienen videojuegos. Cuando llega alguien diferente, pues tal vez no se valore, ¿verdad? Pero eso no está bien, ¿verdad? Debemos fomentar el reconocer, valorar y atender la diversidad. Bien, y también habla de los estilos de aprendizaje y de los ritmos, ¿verdad? Y todos pueden, pues con un poquito, ¿verdad? Yo les pido un poquito de voluntad a mis estudiantes. Ningún alumno que se esfuerza va a reprobar conmigo, ¿verdad? Que se esfuerza, pues manifiesta su situación. Y también está el trabajo por proyectos, ¿ok? No, pues yo de los proyectos, la verdad que lo usé mucho en la materia de ciencias. Era un pilar muy importante en la materia de ciencias. Trabajo por proyectos, trabajaban en equipo, eran temas que los chavos, ellos escogían los temas. Realmente este trabajo por proyectos fue algo muy importante para mí, en lo personal. Y a los chavos también les gustaba mucho. Tengo muchas fotos al respecto. Igual hay documentación sobre estos tipos de proyectos. Y también pues las TICs. En el caso de matemáticas, por ejemplo, les comparto lo que aparece ahí en pantalla, ¿verdad? Lo que se llama matemáticas en hoja electrónica de cálculo y también enseñanza de las ciencias a través de modelos matemáticos. De repente de ahí puedo sacar actividades que están en Word, ¿verdad? Una hoja electrónica de cálculo también, ¿sí? Pues puede poner actividades a los muchachos. Eran actividades sencillas, íbamos al centro de cómputo y pues yo pues rescataba de aquí y de allá. Como le digo, pues no soy normalista, así que me di a la tarea de investigar y sí llegué a usar unos años estas hojas y los incluía en mis compendios porque hacía compendios, ¿verdad? Libritos para física, ciencias 2 pues física y también hacía para lo que viene siendo matemáticas. Adelante, ahí está, lo puede checar, lo puede tomar como una sugerencia. Entonces, en esos planes 2006 se tomó en cuenta las ideas previas, también el aprendizaje significativo, todavía, el enfoque didáctico estaba más explícito, la mera verdad, los propósitos de la enseñanza de cada asignatura. Aquí en el caso de matemáticas solo se comentaban los propósitos generales por cada uno de los ejes matemáticas. Así, aquí sí no se hizo de manera tan específica. Aquí en matemáticas, por ejemplo, cambió de áreas a ejes, tres ejes que siguen básicamente iguales hasta la fecha. Se explicitan los aprendizajes esperados por grado y por bloque. En aquel entonces eran bimestres. Los aprendizajes esperados que son, por si no lo sabemos, son aquellos que señalan de modo sintético los conocimientos y habilidades que todos los alumnos deben alcanzar como resultado del estudio de un bloque en cuestión. También aparecen algunas sugerencias de planificación generales. Empiezan en caso de matemáticas las consignas famosas, un matito sencillo de planeación, pero muy básico y al final con algunas observaciones. También hay sugerencias de evaluación más claras. Se ponen las competencias matemáticas para orientarnos. No nada más son las competencias para la vida, sino las competencias para cada asignatura. Hay lo que se llama la línea de progreso en la evaluación, algo así que nos ayude, por ejemplo, para poder hacer una rúbrica. Y tenemos los programas de estudio por grado y escolar y bimestre. La mera verdad es que sí se puso más completo la cuestión de los programas desde el 2006. En el 2008 siguió un acuerdo, un pacto. Este se llamó Alianza por la Calidad de la Educación. No fue una reforma, repito, no fue una reforma educativa, no fue, sino fue un pacto que se hizo entre la SEP y el CENTE. En aquel entonces era cuando se empezaron a dar las evaluaciones universales, ¿sale? Para los maestros. En aquel entonces también era cuando se eran los exámenes de evaluación, examen nacional del logro académico en centros escolares, enlace. Sí, se trataba pues de medir la calidad de la educación, se trataba de checar también los conocimientos de los maestros, muy bien. Entonces por aquel entonces fue eso. Entonces se trató de llevar a cabo una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias, habilidades
mediante la reforma de los enfoques, asignaturas y contenidos. En el caso de matemáticas, el enfoque es el mismo, ¿sale? El enfoque de resolución de problemas es el mismo. Lo que pasa que cada año tras año se va haciendo de manera más explícita y a nosotros nos va cayendo el 20. Yo a esa fecha, 2008, no entendía para nada qué era el enfoque de matemáticas. Para vergüenza mía lo digo. Sí sabía de las matemáticas, pero no entendía para nada el enfoque didáctico de las matemáticas. Así fue como me pasó a mí. Luego también habla de profesionalizar a los maestros y a las autoridades. Hubo un curso por ahí de profesionalización que no tomé, desgraciadamente. Pero sí, todas esas cuestiones de el enfoque, capacitar a los maestros han estado, ahí está el enlace también. Y seguir modernizando los centros escolares, que siempre será una necesidad. La infraestructura, poner techumbre, los baños, el piso, lo que son las bardas y todo ese tipo de cuestiones. El internet también, por cierto. Bueno, pues adelante, adelante. Entonces a mí cada vez que voy estudiando esto me queda más claro que las necesidades han sido prácticamente las mismas, ¿verdad? Pero pues ha ido avanzando de poco a poco, ¿ok? Las escuelas van a ir mejorando su infraestructura, los maestros se van a ir capacitando cada vez más. Yo no soy el mismo que en aquel entonces, ya estoy más grande, no, no, pero me refiero que ya tengo un poquito más de comprensión en la asignatura en la que estoy dando. En aquel entonces daba dos asignaturas, ciencias 2 y también daba matemáticas y muchos compañeros a veces así dan varias asignaturas, pero actualmente solamente doy una asignatura y eso me ha permitido enfocarme, la verdad. Eso fue el día de maestro. Ah, ¿cómo se mezcló esto por aquí? Una cuestión, ¿verdad?, de cómo eran las cosas antes y cómo a veces en la actualidad se ponen las cosas como están aquí, ¿verdad? Los padres exigiendo a los maestros. La mera verdad es que me ha tocado que son pocos, ¿sí? Son pocos los padres que me ha tocado que se ponen en esa cuestión, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, en las contingencias, pues no era nuestra obligación pasar a ningún estudiante, sino era más bien tomar conciencia sobre las carencias de internet, sobre las dificultades que presentaban. En algunos casos, pues hubo ciertas cuestiones de salud. Entonces, se trata pues de valorar al maestro y actualmente se ha valorado más, que no es sencillo, ¿verdad? La enseñanza, el aprendizaje y respeto al maestro, ¿verdad? Esto ya ha pasado en las redes de hace mucho tiempo. Vamos adelante, hagamos. Plan de estudios de primaria 2009. No lo iba a incluir, ¿verdad? Pero aquí está. De 2009 hubo una reforma en lo que es primaria y pues ya se parece más a lo que viene siendo el plan 2011. Si me preguntan, todas las fotos que están aquí son del aprendizaje clave plan de estudios de 2017. Bueno, pues adelante. En el plan 2009 siguen las competencias para la vida. También el plan 2011, ¿verdad? Siguen las competencias para la vida. Sigue el perfil de egreso. El maestro de español debe de tener claro que pues le toca mucho la parte en inciso A, el perfil de egreso, ¿ok? También el maestro de inglés. A maestro de matemáticas y de ciencias nos toca mucho la parte B. No digo que lo demás no sea importante, pero debemos ubicar cuál va a ser nuestra contribución fundamental para el perfil de egreso del estudiante, ¿verdad? Y pues también checar otras cuestiones, ¿no? Derechos humanos, cuidado de la salud, etcétera. Usar recursos tecnológicos. Desde el plan 2006 ya se venía manejando lo que es el énfasis en la diversidad e interculturalidad, el énfasis en el desarrollo de competencias y la incorporación de temas de interdisciplinares, pues sí, temas que se ven en distintas asignaturas, ¿ok? Lo que se llama la transversalidad. Y eso lo sigue conservando y lo va a llevar todavía al plan 2011. Aquí voy pasando las diapositivas, ¿ok? Les comparto para que usted lo pueda checar, puede detener el video y checar de qué hablaba en el plan 2009 de primaria, que se mantienen las competencias, que se mantiene la diversidad, la inclusión, que se mantiene la transversalidad. Aquí hay algunos temas que se deben abordar, ¿verdad? Que es la salud, educación vial, educación del consumidor, educación financiera, educación ambiental, educación sexual, cívica y ética y educación para la paz.
Hubo un tiempo, bueno, hubo un tiempo que se vino mucho eso, el bullying, ¿verdad? El bullying famoso. Me tocó pleitos cuando recién ingresé. Y pues de repente, ¿verdad? De repente pasa esta cuestión, ¿verdad? De los pleitos con los muchachos. Y ahora pues que se graban, pues peor tantito, ¿verdad? Propósito del estudio de las asignaturas. Bien, aquí ya comienza a aparecer lo que son los propósitos de las asignaturas. Por ejemplo, aquí dice que para la educación básica aparecen estos propósitos, ¿ok? ¿Ok? Y también dice propósitos para el nivel educativo. Entonces ya encaminado a describir cuál es el propósito de la asignatura, no solamente de educación básica en general, sino que también por nivel educativo para primaria y para secundaria. Cuando llegue el plan 2011, ¿verdad? Que llegó, pues ahí sí se ve los propósitos para cada nivel educativo. Muy bien. El enfoque didáctico, pues es el mismo. En el caso de matemáticas es el mismo que en el 93 y no ha cambiado. Se basa en lo que es la teoría de las situaciones didácticas iniciada por Rousseau, ¿verdad? De por ahí quisiera luego hacer un video al respecto. Y ese es el enfoque que se maneja. En el caso de español, ya comenté, pues hubo un ajuste curricular del enfoque ahí por ahí en el 2000, en el año 2000. Bien, aquí aparece de vuelta entonces este esquemita, ¿verdad? Que yo hice pensando en todo esto, ¿verdad? ¿Cómo es que se llega al modelo educativo? Vamos en miras a llegar a lo que es el modelo educativo, pues sería 2021 tal vez, la nueva escuela mexicana. ¿Y cómo se llega? Bueno, repito, primero se hace una consulta ciudadana, se identifica cuáles son los problemas educativos, el rezago, que deserción, mala infraestructura, falta de capacitación para maestros, renovar los contenidos curriculares, ese tipo de cuestiones. Se llega a un acuerdo político entre uno o varios partidos y lo llevan a la cuestión de Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, para poder hacer los ajustes a artículo tercero y reformar o generar nuevas leyes secundarias. Y dentro de ese modelo, bueno, de ese contenido de la reforma están los fines de la educación, qué mexicanos queremos formar. También está lo que viene siendo el modelo educativo en sí, cómo se van a organizar los diferentes elementos del magisterio, de los métodos de enseñanza-aprendizaje, de la equidad, de la inclusión, de cómo se va a gobernar el sistema educativo, cómo se va a organizar. Ahí están dentro del modelo. Y también está el perfil de egreso. Y también tenemos el planteamiento, planes y programas de estudio. Hemos visto cómo ha comenzado desde unos contenidos básicos, era back to the basics, era regresar a cosas básicas, cosas que necesitamos en la actualidad también. Todavía tenemos dificultades, me incluyo, en la comprensión lectora, en la cuestión de la redacción. Todavía tenemos dificultades en eso. Si le pedimos a un chamaco de secundaria que escriba un párrafo, muchas veces no va a poder hacerlo. Va a escribir en un mismo párrafo, va a escribir como dos, tres o cuatro ideas principales, pero necesitamos orientarle. Sí, me acuerdo cuando estaba dando la clase de ciencias y yo les pedía que ellos elaboraran un reporte de práctica de laboratorio y que argumentaran, o cuando al momento de escribir su proyecto, ellos empezaban a describir la parte inicial de su proyecto, tienen dificultades para redactar. No digo que sea sencillo, ¿verdad? Pero son cosas básicas que debemos hacer. Entonces vamos a continuar. Entonces, como podemos ver, a mi entender, si gusta corríjame, escríbame sus comentarios de lo que hemos visto, qué le gustaría que profundizáramos más, por favor. Y vamos a continuar a otra parte de este video. Quiero comentarle que en el 2010 se hicieron unas investigaciones acerca de unos estándares, qué es lo que se espera en la parte académica de los estudiantes, qué es lo que se espera en la parte profesional de los docentes y qué es lo que se espera en la parte administrativa de gestión de los directivos y coordinadores y todo este tipo de subdirectores, etcétera. La verdad, pues yo no me enteré. Digo, pues en aquel entonces ni siquiera yo estudiaba ese tipo de cuestiones. La verdad, hace 10 años yo no estudiaba nada de esto, pero se me hace interesante. Y lo vuelvo a repetir, yo lo comenté en un video anterior. Yo fui evaluador del desempeño docente y esto de la evaluación del desempeño no fue una ocurrencia
necesariamente del 2012, 2013 o 2014, sino que es una necesidad que tenemos nosotros, así como nosotros evaluamos a los estudiantes, también nosotros como docentes necesitamos ser evaluados. Muchas veces yo me meto a hacer un examen de admisión, pues no porque lo ocupe, o sea, yo ya estoy adentro de la educación básica, pero lo tomo como una preparación. Lo hice en varias ocasiones y yo veía cómo mi puntaje iba subiendo conforme lo iba haciendo. Entonces es una buena experiencia esto de animarse a presentar exámenes. Pero regresando a esto, le puse el modelo 2010 desconocido porque se refiere a esta investigación que se asemeja a qué se espera, pues, ¿sí? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Ok? ¿Qué se espera del alumno? ¿Qué se espera del maestro? ¿Y qué se espera de los directivos? No sé, la verdad yo no supe, tal vez se le dio difusión. Déjenme investigo un poquito más con mis compañeros, este, a ver si se le dio difusión al respecto. Bien, entonces aquí es una página, ¿ok? En la que ustedes pueden encontrar esta información. Es vasta y pues pueden encontrar estándares curriculares de primaria, secundaria. Los estándares curriculares sí se dieron a conocer mucho. Lo manejamos en la planeación de 2011. Siempre, aparte de a propósito de aprendizaje esperado, siempre debíamos de poner cuál era el estándar curricular. ¿Y qué era eso? Bueno, pues era lo que se esperaba que supiera el estudiante para una evaluación de tipo nacional e internacional. ¿Sí? De ese tipo, de nacional para arriba. Eso es lo que se manejaba como un estándar curricular. Entonces ahí está, si usted es curioso y quiere saber acerca de estas cuestiones, puede ingresar a la página. Aquí está esta página, ¿ok? Donde usted puede encontrar toda esta información de hace 10 años. Ay, pero es muy antigua. La verdad es que es vigente. Me refiero a que es muy útil para nuestro estudio en la actualidad. En el siguiente video planeo hablar acerca del perfil docente que se maneja actualmente con mucho gusto, pero sin duda voy a hablar un poquito acerca de este perfil de hace 10 años y también el de hace 6 años también con el sexenio anterior. Bien, bueno, llegamos ya al plan de estudios 2011. Este plan, pues sí, lo conocemos mucho. A muchos les gusta este plan, pues mi opinión está bastante completo. Eso que se conoció como la reforma integral de la educación básica, donde se articularon lo que es preescolar, primaria y secundaria. Entró en agosto del 2011 y pues fue un periodo de capacitación para que se implementara en el 2012. Pero ya les he comentado que mi supervisor me pedía que ya tenía que, ya tenía yo que implementar lo que viene siendo el plan de estudio 2011. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Bueno, voy a continuar, ¿sale? Ese es un canal de estudio, ¿ok? Pero si de repente pasan situaciones que ponen al maestro en un aprieto, ¿verdad? Implementar un plan de estudio sin la capacitación previa, como que no. Algo similar pasó también en el plan en tercero de secundaria. No diré que zona ni nada, ni que supervisión, pero me pedían que implementara en tercero de secundaria el plan 2017, pues. Y yo les comentaba que, pues, en tercero de secundaria los libros todavía no estaban actualizados. En digital sí, las editoriales ya los tienen los libros disponibles en digital y tú los puedes descargar, pero no están, pues, provistos para los maestros. Entonces es una incongruencia tener libros con el plan 2011 y que nos pidan de planear para el plan 2018. Bien, nomás son cuestiones que a veces pasan, ¿verdad? Ustedes entenderán, ¿verdad? Eso del magisterio no es todo color de rosa, ¿verdad? Pero aquí estamos. Les voy a ir pasando, ¿verdad? El plan 2011 que conocemos nosotros, se maneja lo que es la equidad, la calidad, se maneja la inclusión, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones venían, recuerdo yo, en los exámenes de admisión para tener más horas, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí en esta parte del plan es lo que se maneja como qué se espera, ¿verdad? ¿Qué mexicanos se espera tener? Tanto en la parte de mexicana nacional como en la parte global. ¿Verdad? Soy ciudadano mexicano, pero también un ciudadano global. ¿Ok? No es un perfil de egreso, es más bien qué ciudadanos, qué personas queremos formar. Lo que es en el 92, más o menos, 90-92, decía
desempeño, ¿verdad? Perfil de desempeño. Aquí habla acerca de recibir asesoría y acompañamiento. La verdad que yo me quedé con ganas de ser ATP y no se pudo. Aquí estamos, seguiremos de maestro dando lata y compartiendo con ustedes. Bien, pues ¿qué contenía este plan? Bueno, pues contenía los principios pedagógicos 2011 que todavía estaban vigentes en el ciclo escolar que está terminando, que ya terminó, ¿verdad? Habría que ver cuál va a ser el plan que se va a usar el próximo ciclo escolar, si 2011 o 2017 o si ambos. No está de más darle una leída a los principios pedagógicos. Yo, la verdad que los leí hasta el 2013. Lástima por mí, ¿verdad? Tardé 2 años en leerlos, pero pues que no le pase eso a usted. También estaban las competencias para la vida, ¿ok? También, una leidita. El perfil de egreso. Entonces todo esto era 2006, 2009, 2011, ya se va integrando en un solo plan de estudios, articulando los contenidos, también incluyendo los estándares curriculares que, como les comento, servían para ver algo así como qué va a venir en el examen enlace, ¿sale? O qué va a venir en el examen planea. No creo que sirvieran para el examen PISA, porque PISA evalúa competencias. Se refiere más a unos conocimientos y habilidades generales. Bien, bueno, y pues yo soy maestro de matemáticas y pues ahí vienen cuáles son los estándares curriculares. Algo que me llamó la atención fue que se organiza, por ejemplo, aparte de lo común, sentido numérico, pensamiento matemático, forma, espacio y medida y manejo de la información, también se organiza en actitudes positivas hacia el estudio de las matemáticas. También eso fue lo que me llamó la atención. Bien, está el mapa curricular en matemáticas, no ha cambiado, ¿vale? La mera verdad que a veces los cambios curriculares impactan en otras asignaturas como ciencias, como educación física, formación cívica y ética, etcétera. Así reconozco que les afectan, les bajan la carga horaria y cosas por el estilo. En el caso de matemáticas, no, siempre es la materia que se ve todos los días, al igual que español. Bien, aquí está. Si gusta tomar captura de pantalla, tomar nota, es pasar de contenidos básicos a aprendizajes esperados en la reforma integral de la educación básica. Y bueno, pues el programa de matemáticas pues está mucho más desarrollado. Como pueden ver aquí, está muy completo con lo que viene siendo sugerencias didácticas, aunque las sugerencias didácticas solamente eran para algunos contenidos, ¿eh? No se manejan sugerencias didácticas para cada tema. Muchas gracias por ver este video. Espero haya servido para tu formación profesional. Si te gustó, regálame un like y compártelo con tus colegas en las diferentes redes sociales. No olvides suscribirte al canal presionando el botón rojo y activando la campanita para avisarte cada vez que haga un video nuevo. Siga adelante en esta bella profesión. Saludos y hasta la próxima.